nuestros oyentes, si yo digo, ¿qué tal Miriam? ¿Cómo va? No hace falta agregar Bregman, y eso es muy interesante. Es como la familiaridad con alguien al que no conoces, pero que desde el punto de vista político, social, te llega, lo sentís cercano. ¿Cómo va, Miriam? ¿Bien? ¿Qué tal? Muchas gracias. Rusa también. Rusa, sí, cómo no. Es otro apodo al cual respondo habitualmente. Hace un ratito, mira, la casualidad, hablábamos con Pablo Viñas, abogado laboralista, sí, hombre que tuvo tantas peleas mano a mano con el Grupo Clarín, y obviamente hablábamos de reforma laboral, y él nos planteaba lo que va a pasar en Plaza de Mayo, dentro de un ratito nomás, donde vas a estar vos, y por ahí arrancamos desde ese lugar. Hablábamos de Brixton, hablábamos de FATE, sí, de los preventivos de crisis truchos, y se daba un camino para hablar de la sociedad. No voy a descubrir nada, entre el gobierno y grupos empresarios. Procedimientos de crisis con balances amañados, truchos, tenés que presentar 2 correlativos que sean negativos, tenés que consultar a los trabajadores. Sin embargo, los tipos encuentran ahí un canal para poder suspender o echar a bajo costo, que se viene en un rato en Plaza de Mayo, y de paso convocamos. Bueno, desde las 4:30 de la tarde vamos a estar en una convocatoria que salió a partir del sindicato Zunda, el neumático, que como bien señalás, es uno de los gremios más paradigmáticos, porque son de los gremios de las empresas que más ganaron y que más despidos y preventivos de crisis están haciendo en este momento. Entonces, eso es lo que lo torna tan simbólico, ¿no? Aquellos que más han ganado los últimos años, que están ganando como nunca bajo este gobierno, y que a pesar de eso aprovechan los vientos políticos para despedir. Esto es una decisión política, despedir, es una posición política, achicar personal y cargar de tareas a los que quedan. Está este sistema que bien señalás de procedimientos preventivos de crisis. El procedimiento preventivo de crisis nace en los años 90, cuando rápidamente se empiezan a ver las consecuencias del plan económico de Carlos Menem, que deja miles y miles de personas en la calle. Se establece un procedimiento para ordenar los despidos, no para prohibirlos. Claro. El procedimiento preventivo de crisis ordena los despidos. Dice, bueno, primero se despide al que tiene menos cargas de familia o el que tiene menos antigüedad, etcétera, etcétera. Se instaura el procedimiento cuando se va a despedir más de determinada cantidad de trabajadores. Es decir, es una manera de regular la desgracia, ¿no? Sí. Bueno, hoy las patronales, y después de tantos años de trabajo flexibilizado, de tercerización laboral, lo que están haciendo es directamente violando incluso esos preventivos de crisis. Si ya el procedimiento era un procedimiento bastante nefasto, con una historia bastante nefasta, hoy directamente lo violentan y presentan lo que quieren, cuando quieren, y como hizo FATE, despide 97 trabajadores y después lo presenta. Es decir, primero consolida una serie de despidos para tratar de asustar al resto de los trabajadores, para decirle, mira, agarrá esto porque si no en un tiempo quedás en la calle y te quedás sin nada, y después presentan el preventivo. Así que como ahora o nunca. Ahora o nunca, exacto. Así que vamos a estar en la plaza, y por supuesto va a haber otros sectores. Otro caso que me parece paradigmático por todo lo que significa en varios ámbitos es el del Hospital Posadas. Claro. Cuando asumió Macri, recuerdo, porque con Nora Cortiñas, que ya tenía, no sé, no me quiero equivocar, pero ya sus 80 y pico largos, 90 tenía, íbamos al hospital y subíamos a la colectora y a la autopista con Norita. También nos mandaban la gendarmería, porque ya andaba Patricia Bullrich haciendo de las suyas en ese momento, porque también fue una de las primeras medidas del macrismo despedir en el Hospital Posadas. Creo que esto simboliza muchas cosas, ¿no? El Hospital Posadas fue un hospital muy atacado en la dictadura militar. Sí, claro. Hubo un centro clandestino. Claro, el Chalet. Claro. Fue un centro clandestino en el propio Hospital Posadas, es decir, que tiene una larga tradición de ataques, y esto es por el grado de organización y de solidaridad que siempre ha tenido en la comunidad. Lo hizo Macri, y ahora vuelve Javier Milei a atacar a estos trabajadores. Yo tengo un compañero, Luis Sucher, tiene casi 20 años de contratado. Entonces, este tema de los contratos, la precarización laboral, hace que cuando vienen gobiernos de derecha o ultraderecha, como tenemos en este momento, rápidamente, con una cancelación de contrato, con una no renovación, puedan dejar a tantos trabajadores en la calle. Así que ellos también van a estar, el 1 de agosto también están planeando una movilización, y entiendo que tenemos que acompañar, ¿no? Que en estas ocasiones, más que la pluma y la palabra, hay que poner el cuerpo. Muy bien. Hay que poner el cuerpo, hay que dar un claro mensaje de unidad en la calle, de solidaridad,
porque empiezan por estos sectores, pero es evidente que es un programa económico que va a dejar a miles en la calle. No es un problema que yo lo diga, es un problema que este cuentito neoliberal ya lo vimos varias veces en la Argentina, de la dictadura para acá, y siempre termina igual. A ver, hablabas de el tiempo de los despidos. Desde la crueldad patronal, podemos ir al diccionario más cruel de todos. ¿Es un momento de inversión para los tipos el despido? Sacarse de encima planteles con derechos, volver a tomar planteles precarizados en función de lo que implica esta reforma, que es como prácticamente dejarte sin derecho. La palabra reforma le queda muy grande a lo que los contrarreforma tal vez, ¿no? Claro, pero es muy grande la palabra reforma a pensar en jornada de 12 horas de laburo, volver al siglo XIX más o menos, los tickets canasta, la ley base que dice puedo negrearte y eso no tiene pena. Es una inversión para los tipos. Sí, evidentemente, como te decía, es una decisión política de ajustar, achicar, y después van viendo si necesitan más personal, de contratarlo con formas más precarizadas, más baratas, con la nueva ley que se acaba de votar en la ley bases, la nueva ley de contrato de trabajo que implica la ley bases, con un régimen mucho más flexible. Creo que sí, que están apuntando a eso, pero hay datos que son significativos. Hay todo un estudio que se hizo donde señala lo que ganaron 23 grandes empresas de nuestro país, las que más ganaron, entre ellas Aluar, que es del mismo grupo Madanes Quintanilla que FAT, es decir, son empresas que han ganado muchísimo, y algunas, como el medio de comunicación que mencionabas antes, que a pesar de haber vendido menos, ganaron más. Claro. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Venden menos? Porque ¿quién compra diarios en papel hoy? Se va acotando, lógica, no solo por una dinámica más general de cómo cambió la comunicación, sino también porque cuesta. Claro. Y bueno, son algunos de los recortes que por ahí algunas familias tienen que hacer, y con lo que le gusta a muchas familias, lo viví en mi casa, eso de recibir el diario en papel, es como un gustito que te das, y después pasás a los domingos, y después... Pero ¿cómo? Vos decís, estas empresas vendiendo menos ganaron más. Bueno, acá se explica un poco algo que siempre insistimos frente a tanta burrada neoliberal, de que la emisión es directamente lo que genera la inflación y demás, todas estas teorías que tratan de instalar, que en Argentina la inflación de los últimos años tiene una gran explicación a la toma de ganancias de las empresas. Entonces, por una vía, por ahí indirecta, con estas cifras que salieron estos días, llegás a esa conclusión. ¿Cómo? Venden menos, ganan más. Bueno, ahí hay un aumento de precios evidente que ha permitido una toma de ganancias extraordinarias en estas empresas, y que eso no impide que ataquen a sus trabajadores, sino todo lo contrario, porque ven que hay una veña muy grande de la Secretaría de Trabajo, hay una veña muy grande de las direcciones sindicales tradicionales que prácticamente no han hecho nada, y que al revés, cuando han convocado a medidas, la clase trabajadora ha respondido, como respondió el 24 de enero, como respondió en otras convocatorias. Digo, nos hemos encontrado en la calle la marcha universitaria, el 24 de marzo ni hablar, las mujeres el 8 de marzo, es decir, no es que falta una disposición a enfrentar este gobierno, sino lo que falta es una decisión política mucho más concreta, y creo que esto se ve también en estos días. Hoy tendríamos que estar todos en esa plaza contra los despidos, porque es contra todos lo que están haciendo, no es contra algún sector. Empiezan por algún sector, continúan contra toda la clase trabajadora. ¿Qué pasa con el resto de las cifras de la Argentina económica, de esa que muestra una recesión ya no con datos de pandemia, ya estamos en el 2001 y en cualquier momento pasamos por encima del desastre del 2001, un consumo interno que está desplomado, ni hablar del salario, y una realidad ficcional, ¿no?, manejada por el presidente de la Nación, por su vocero, por una comparsa mediática. ¿Hasta dónde va a aguantar la distancia que hay entre la mentira y la verdad, para que todo más o menos se empiece a discutir en otra sintonía? Aunque sea discutamos de la mano de los números reales, y cada uno que diga lo que quiera, pero vayamos sobre el país real, no del ficcional. Sí, cuando la mentira es la verdad. Sí, estamos en eso, ¿no? La mentira es la verdad. Creo que yo ayer lo decía porque me asombran un poco, ¿no? Eso que estuve 2 años sentada al lado de Milei Villarruel, nunca se olviden de eso. Lo sabemos. 2 años sentadita al lado escuchando sus
sus profundas reflexiones de no tener idea de lo que se estaba tratando en la Cámara de Diputados. De hecho, acá tenemos de separador tu audio de Callate Villarruel. Ah, muy bien. Te pones auriculares. Ay, sí, Cállate, qué mujer intensa. Cállate la boca. Acá lo escucho. Qué mujer intensa. Pero creo que ellos están de campaña electoral abierta. Él por el mundo, tratando un reconocimiento de ser el derechista hegemónico a nivel mundial, en un reverdecer de la derecha en algunos países, y ella de campaña electoral en Argentina, con un mensaje que hay que pensarlo bien, esto de ir a verse con gobernadores peronistas como Jalil, ponerse el poncho, sacarse la foto, está haciendo una campaña. Ahora, no es culpa de ella, ¿no? Que después aquellos que se hicieron elegir bajo la lista de Sergio Massa diciendo que eran nacionales y populares, a los 15 minutos se den vuelta, le voten la ley, se pongan el poncho con ella, bueno, ya es otro balance. Sí, claro. Pero si lo mirás desde el punto de vista de ellos dos, él de campaña internacional, ella en la Argentina, y al lado la realidad. Al lado una realidad. Lo de Javier Milei es muy notorio porque es evidente que vive en un micromundo de aplaudidores que siempre todos los gobiernos lo tienen, pero en este caso es como extremo. No, pero aparte está más sesgado con esto de limitar el acceso a Casa Rosada de periodistas, está como pasando límites que va más allá de tener la confianza de ciertos... O lo de Barra, ¿no? El otro día, cerrando la posibilidad de que se pueda responder el tema de los perros. O sea, sacar el tema de los perros, porque hoy es esa la pregunta que no responden y mañana... Da para un programa entero el problema de los perros, ¿no? No, ni hablar, obviamente, claro, porque no se centra en los perros, se centra en, mirá, si el pibe dice que juega todas las mañanas con 5 perros que no existen, el problema es otro, no los perros que no existen. No los perros, que todos tenemos nuestros perros y los queremos mucho. Y son reales. Le mando un saludo a Dimitri desde este micrófono. Pero sí, ahí hay otro problema y que no se pueda preguntar sobre eso cuando no es que están en su casa. Están en un edificio público que nos gustaría saber si los fondos también no fueron públicos. Una casa que se remodela para que vivan 5 perros con un parque hermoso, yo diría, pobres perros también, ¿no? Pero ahí hay varias cosas que se conjugan en eso, pero es evidente que vive en una realidad muy sesgada, donde solo escucha a algunas personas y la realidad se le pasa por el costado. Pero, ¿sabes cuándo lo noté? Noté mucho con lo que le pasó a estos diputados que creyeron que estaban haciendo una gran obra hegemónica de ir a visitar a genocidas a la cárcel. Creo que ese microclima que viven de redes sociales, donde creen que porque ganaron una elección con mucha ayuda mediática, con mucha ayuda de redes y con un gran amparo de sectores de poder, eso te alcanza para que todo el mundo te aplaude y te quiera cada una de las cosas que decís. Creo que hicieron un cálculo que sacándose una foto con Astiz, que seguro la tienen, te firmo que la tienen y no la mostraron por la repercusión que tuvo, o con Guglielminetti o con cualquiera de los otros asesinos genocidas que estaban allí, creo que ellos creyeron que ese micromundo era la realidad. Esto lo asocio mucho con lo que hablábamos del presidente y de su séquito, de Adorni, que creen que son graciosos, que lo que dicen es chistoso. Y eso también se termina en un momento, ¿no? Se vio rápidamente que no hay una sociedad dispuesta a abrazarse con Astiz. El mismo error cometió la Corte Suprema bajo el gobierno de Mauricio Macri, cuando Mauricio Macri llegó hablando del curro de los derechos humanos, y la Corte dijo, bueno, qué mejor momento que liberarlos a todos, y se dio la trompa contra la pared porque construimos una de las movilizaciones más grandes de los últimos años contra el 2x1. Y este gobierno está al límite de eso. Es un gobierno que está al límite de eso. Creo que cuenta todavía con este amparo que le dan los gobernadores, que le facilitaron que salga la ley bases y el paquete fiscal, con el amparo de algunas direcciones sindicales que no lo enfrentan. Pero todo eso se empieza a resquebrajar a medida que aumentan los despidos, no podés llegar a fin de mes, vienen los nuevos aumentos de la energía, lo que está viniendo en el interior, acá en la ciudad de Buenos Aires todavía se nota menos, pero lo que está viniendo, mi hermano me contaba de un bimestre de gas de 5.200 pesos, pasó a 130.000, o sea, de 5.000 a 130.000, esos son los aumentos que ha habido
de tarifas en el interior del país por distintas combinaciones, porque se saca zona fría, porque el aumento, porque consumiste más, porque es un invierno muy crudo, hay que pasarlo en el campo, un invierno como este, con la helada. Claro, pero en general se quintuplica, en este caso es más de 10. Claro, esa es la realidad. Despensitas de mi pueblo, donde yo fui al secundario, Carlos Tejedor, le está viniendo 500.000 pesos de electricidad. ¿Qué despensa de pueblo puede pagar eso? Bueno, son barbaridades. Entonces, creo que ahí es donde el relato de creer que todo lo que pasa en las redes sociales, o porque más te agredan en las redes sociales, yo me río porque a mí me ponen todo el tiempo 2%. Y siempre digo, si en la Argentina con un 2% fuésemos todos diputados y diputadas, habría un montón, pero la verdad que con un 2% no llegás a diputado. Pero ellos instalan sus realidades y parece que son verdad y se la creen, me parece a veces, ¿no? Se terminan creyendo ellos mismos este relato, y bueno, el presidente está preso de eso, está muy entusiasmado con algunos avances que han tenido algunos sectores en los cuales él se referencia en el mundo, muy esperanzado que porque gana Trump automáticamente le va a llegar la plata, pero también que ve a Macri le llegó la plata y se la fugaron toda y no le quedó $1 en la Argentina. Porque solo vendimos limones. Solo le vendimos los limones a Trump. Muy bien, qué memoria, me acuerdo de la discusión de los limones. Habíamos hecho otro negocio que no lo conocemos, que es la visita de la hija de Trump a Jujuy antes del golpe en Bolivia. No sabemos qué negocio. Ustedes tienen mucha memoria, no conviene. No conviene. ¿Qué negocio hicimos? Ahí hicimos uno que nunca se terminó de investigar, lamentablemente. Son esas cosas que quedan en la Argentina, que es el tema de las armas a través de gendarmería. Después dijeron que era para proteger la embajada. Bueno, cosas un poco turbias, pero que no nos dejan muy bien con nuestros pueblos hermanos, ¿no? Nuestros pueblos hermanos, un pueblo como el boliviano. Sí, quería volver un cachito a lo de Astiz, porque obviamente no fueron a ver a cualquiera. Fueron a ver quizás al máximo símbolo del terrorismo de Estado que queda con vida, ¿no? Y encima Guglielminetti, el hijo de Suárez Mason, digo, la mesa era muy importante, ¿no? Armaron esa mesa y el laberinto del terror, ¿no? No, es de lo que queda en pie. No son personajes desconocidos. Creo que estaba el aniversario de Marvel, estaba de lo peor de la ESMA. Sí, estaba lo peor. De los que sabemos, además, porque no... De los que sabemos, y tampoco sabemos si esta fue la primera visita, por lo menos de todos ellos o de alguno de ellos. Pero esto no es un dato menor. Si no salimos a confrontar con los apologistas, porque dejaron de ser negacionistas. Este sector es apologista. Este sector es apologista. Son incompatibles con la democracia, no cabe duda. Vas a visitar a Astiz, ya está, levantás la mano, yo soy incompatible con la democracia. Ocupás un lugar en el Congreso de la Nación, no son los únicos, se han escuchado cosas muy complejas de los sectores que llegaron con Milei, de todo tipo, desde Lemoyne hasta Venegas Lynch, es muy complejo, pero estos levantaron la mano diciendo son nuestros amigos, son quienes nos defendieron de la amenaza del terrorismo. ¿Cómo poder hacer que la democracia, los partidos políticos, la militancia, tenga anticuerpos? Y estos tipos no puedan ni ejercer cargos públicos, ni ser parte de la democracia. Son ellos los que se están como corriendo del eje. Sí, yo lamentablemente te voy a decir que lo creo sinceramente que eso no se decreta, no hay manera de imponerlo por ley, ni siquiera con el Código Penal. Yo creo que eso se conquista y se gana. Y por eso yo lo veo esperanzada la respuesta que recibieron. No hubo nadie que lo salga a apoyar. Hasta Milei se tuvo que despegar. Recuerden que en el debate presidencial yo lo toreé un poquito porque en ese punto me tocó hablar antes que él y sabía que iba a ir con la reivindicación y yo empecé diciendo son 30.000 y demás. Y por supuesto me contestó y dijo, no, son 30.000, usó una frase de Macera. Fue la primera vez que lo reconoció en esos términos. Sí, exactamente. Pero tomó una postura oficial, porque hasta ese momento se lo adjudicábamos a Villarroel. Claro. En ese momento él dijo, esta es la postura de nuestro espacio. Y creo que recibieron mucho rechazo, pero yo creo que hay que seguir trabajando sobre eso, que no puede ser una anécdota. Así como te digo que no creo que solamente se resuelva, porque veo los casos de Alemania y demás, y está creciendo la derecha, o sea, no lo resolvés tan fácil. Al revés, a veces algunos creen que es rebelarse contra el sistema, adoptar ese tipo de posturas, pero estoy segura
que hay que ser muy duros, muy categóricos. Yo por lo menos salí rápidamente a contestar. Hay cosas que particularmente a mí me gusta señalarlas, porque una cosa es este tipo de Entre Ríos, un empresario que se siente muy identificado con la dictadura militar. Digo, acá no nos olvidemos que la sociedad rural firmaba solicitadas pidiendo la dictadura, y otros sectores económicos tuvieron centros clandestinos en su propia fábrica. Un hecho como si vos tenés un Auschwitz en tu fábrica. Digo, no hay que perder las perspectivas de lo que pasó en nuestro país. En Jujuy, en los ingenios. Tenemos como toda una cuestión todavía para recordar, para las automotrices, para seguir peleando. Pero hay un caso que a mí es el que me resultó terrible, y lo digo en lo personal, por haber estado todos estos años trabajando en esos casos, haber escuchado tantos testimonios, que es el de Patricia Bullrich. Claro. Porque muchos de los torturados y torturadas, violadas, vejadas por Astiz, fueron sus compañeros y sus compañeras. ¿Qué nivel de decadencia personal, de reversión ideológica tenés que tener? Porque ella fue una de las pocas que salió a reivindicarlo. No lo hizo Milei, creo que Villarruel también se hizo bastante la tonta. Nadie se quiso hacer cargo de algo que le salió mal, y ella sí. Y ella sí. Y eso me parece de una crueldad extrema, porque fueron tus compañeros, tus compañeras. Bueno, vos te diste vuelta, te quebraste, está quebrada totalmente, pero tan lejos tenés que llegar, tanto te piden esos sectores de poder a los que querés pertenecer o volver a pertenecer, que tenés que salir a defender esto. A ella no le interesa saber si alguna de sus ex compañeras hoy desaparecida, uno de esos 300 hoy adultos mayores que están, adultos mayores, no adultos, mayores, eso quise decir, personas adultas que hoy continúan apropiadas, que tienen 40 y pico, 50 años, que continúan apropiadas. No es el hijo de una compañera o un compañero. O sea, ¿cuán lejos tenés que llegar para eso? Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para recordar que no son ex genocidas, que no son crímenes del pasado. Ex no opera. No, lo serán siempre. No, lo son siempre, lo son porque por dos motivos. Uno, porque las consecuencias económicas de ese genocidio las pagamos hoy. Sin duda. Se siguen viviendo hasta hoy, empezando por la deuda externa. Sí, claro. La seguimos pagando hoy, la sigue pagando cada pibe que nace hoy. Muy bien. Está atado a esa bola de nieve infame que creó la dictadura y que continúa hasta el día de hoy, esa deuda externa fraudulenta. Sí, está bueno recordarlo, porque ante todo el horror que hicieron, terminamos siempre poniendo en segundo plano o olvidando ese dato, y resulta que, bueno, Caballo, el Banco Central, hay toda una movida ahí que nos endeudó. La privatización de las deudas, estatización de las deudas privadas, como la del Grupo Macri, todo eso se paga hoy. O sea, no es pasado, y no es pasado porque cada mañana se levantan, se encuentra Astiz con Pernilla, con el Tigre Acosta, no sé quién tendrá cerca en el pabellón, y dicen, es otro día más que no vamos a decir el destino de los desaparecidos. Hoy va a haber otra abuela que va a morir como murió Chicha Mariani, sin encontrar a su nieta. Entonces renuevan el pacto de impunidad, no son no son crímenes del pasado. Hoy Clara Naín Mariani continúa apropiada, y ellos vuelven a renovar cada mañana ese deseo de no decir dónde están, no decir qué hicieron con los detenidos desaparecidos, no decirle a esa abuela que hoy tienen todas 90 y pico años. Sí, que ya estamos en los últimos tramos de vida. Y siguen peleando, y siguen peleando, y no paran, no decirle dónde están los nietos y las nietas. Entonces, nada, te fuiste a encontrar con un criminal que al día de hoy sigue desapareciendo, sigue apropiando y sigue cometiendo esos delitos. Me parece que enfocarlo en tiempo presente cambia un poco la visión, porque si no parece que estamos haciendo, que eso, a mí me encantan los debates sobre los 70, imagínate, tenemos todos distintas versiones, sobre todo aquellos que nos gusta la idea de transformar esta sociedad de raíz. Entonces queremos sacar las conclusiones de lo que pasó en los 70 para que esta vez la tortilla se vuelva y la clase trabajadora pueda triunfar. Entonces yo no tengo problema en hacer balances, discusiones políticas, pero acá estamos hablando de un hecho del presente. Ellos fueron a visitar a criminales que al día de hoy siguen
cometiendo sus crímenes. Ahora, tomando eso como disparador también, ¿cómo estás viendo el rol y el funcionamiento del Congreso? Porque ahora se pide la expulsión de estos 6 diputados por un lado, ahora se advierte por los fondos que se van a dar a la CIDE, que no se puede hacer por DNU, que tiene que pasar por el Congreso, como reacción tardía. Más que tardía, eso es muy buena. Mira, Esper también pidió que nos expulsen a nosotros, a Nicolás del Caño, a Alejandro Vilca, a mí, por haber ido a apoyar las movilizaciones del pueblo de Jujuy. Así que ahí adentro se revolean mucho estas cuestiones. Yo pido que te echen a vos pedís que me echen a mí, por eso yo siempre lo ubico en una pelea política en la calle donde ahí... Quiero ver si alguien se moviliza por echar a Bregman y del Caño en Jujuy porque vinieron a apoyar al pueblo jujeño. Me parece que ahí se aclaran un poco las cuestiones, ¿no? Digo, con Alejandro Vilca, que sacó el 25% de los votos cuando asumió, empató el segundo lugar con el peronismo y sacó el 25% de los votos. Es decir, muchos jujeños lo eligieron para que enfrente a Gerardo Morales, al carcelero Gerardo Morales. Entonces, después en el Congreso cualquiera va y tira un proyecto diciendo que lo echen. Bueno, por eso me gusta separar a veces los dos planos, ¿no? Pero el Congreso lo veo complicado. Que se haya aprobado la ley bases y el paquete fiscal me parece terrible. Hablando de Jujuy, yo fui a hacer campaña con Alejandro Vilca y en ese momento era Vilca por un lado, estaba el senador, creo que era Tauche, este personaje de La Libertad Avanza, estaba Carolina Moisés, que decía que había que votarla a ella porque era la que tenía fuerza desde el peronismo en enfrentar a la derecha, y le termina votando el RIGI, que el RIGI es la consumación de lo que Gerardo Morales hace mucho tiempo que quiere hacer. Por eso a Gerardo Morales le molestan los movimientos sociales, por eso a Gerardo Morales le molestan las comunidades, los pueblos originarios de la región. No es que es solo que es medio facho o muy facho. Tienen intereses económicos, la extracción del litio, y necesitan sacarse los estorbos que ellos ven en el negocio. Entonces, ¿cómo después te das vuelta y le votás al RIGI? Veo eso en el Congreso. Veo que es un momento de sentarse, discutir muy bien qué está haciendo cada uno, porque no todo lo que ves en la tele es lo que vemos ahí adentro después, porque hay un poder económico que ordena, porque se ven los llamados de la Cámara Minera, se ven los llamados con el tema del tabaco. Bueno, fue medio escandaloso porque ahí era abierto. Digo, Milei dijo que había valijeros del tabaco. ¿Cómo? Que el presidente de la Nación dice hay valijeros y después se aprueba una ley y no pasa nada. ¿Cómo que se cambian las leyes por una embajada como la cambiaron por la senadora Neuquina y no pasa nada? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que en el medio te das vuelta y no pasa nada? Bueno, es porque hay poca mirada social en el Congreso. En la Cámara de Diputados somos 257, en el Senado no son tantos, ¿viste? No sería tan engorroso ponerse a mirar qué hace cada uno. Porque si no es el cuento de nunca acabar, es como que estás todo el tiempo entrampado en discursos y después las consecuencias no la paga ni Alejandro Vilca, que no fue senador. No, qué sé yo, Vilca va a seguir peleando, va a seguir con mi compañera Natalia Morales y todos mis compañeros haciendo un trabajo muy permanente con las comunidades, luchando con el pueblo de Jujuy, defendiendo los salares altoandinos, porque al no tener ley de humedales... Claro. Te permite avanzar con el RIGI. O sea, pero la ley de humedales se trabó el día que llamó la Cámara Minera. Estábamos todos reunidos, estaba por dictaminarse y dijeron cuarto intermedio, ¿viste? Y nos miraban, ¿cómo cuarto intermedio? Llamó la Cámara Minera, era así, bueno, listo, nunca más ley de humedales. Sí. Entonces, ellos ya tenían en la cabeza este régimen especial para el saqueo de nuestro país. Ya tenían la orden de Laura Richardson del Comando Sur de Estados Unidos diciendo el triángulo del litio. Bueno, miren en qué han convertido Bolivia. Bolivia y las crisis políticas de Bolivia. Es obvio que la cola de Estados Unidos está ahí dando vuelta, ¿viste? Viendo por dónde entra. Y bueno, son todos temas que hay que analizarlo más que como Congreso, como un factor político muy permeable a los intereses del poder económico y pensar cómo construimos, como digo, esa resistencia en las calles para que estos tipos no avancen. Pero lo que se viene es jodido. Es jodida la aplicación de la reforma laboral, es jodida la aplicación del RIGI, el blanqueo,
Claro. El blanqueo, ahora se está discutiendo, y corto con esto porque la hice muy larga por ahí, perdonen, pero se está discutiendo todo el tema de una legislación penal que la venden como antimafia. ¿Podés votar la ejecución en la plaza pública de Rosario, porque todo el ejemplo que te ponen es Rosario? Sí. Pero si votaste el blanqueo que votaste, Argentina es un paraíso para el narco. Si te traes la plata no te preguntan de dónde la sacaste, te dan todo tipo de beneficios. Entonces, estamos en un momento donde hay que analizar mucho qué es lo que pasa por el Congreso. Sí, aprovechando que esa pregunta del Congreso, te quería preguntar, esto que lo comentamos de todas las personas en privado y en las redes, y es, no estamos como, no sentís, vos no, pero la sociedad, la gente dormía, me pasó de encontrarte en la puerta de la radio y preguntarte por qué exactamente vas a la marcha, porque estoy tan agobiada de que todos los días hay una nueva, que medio que se me pasó que era por lo de los neumáticos, porque estamos tan bombardeados por una noticia diaria que me siento desactualizada, y creo que a todos les pasa. Y hoy te levantás y es una noticia, ¿y hoy qué pasa? ¿Y hoy qué pasa? ¿No sentís eso, que creo que lo habrás escuchado, lo charlamos siempre de todos en reuniones, la gente, que es, no estamos muy dormidos la gente, no estamos como, no sé, ¿vos sentís que estamos choqueados, anestesiados? ¿Qué sentís? No, veo distintas cosas. Cansancio. Sí. De diciembre para acá no paramos, ¿no? Claro. En serio. Creo que hay distintas cuestiones. Una, que es un gobierno que juega mucho con el bombardeo permanente. Fíjate que ellos mismos bombardean. Sí. Reviven temas todo el tiempo. Maniobras de distracción permanente. Sí. De lo que no hablan es de economía. Ahí hablan menos. Salvo para decir que los salarios aumentaron. Claro, agarran una estadística de un mes y te dice los salarios aumentaron cuando venís perdiendo. Hablame primero de la devaluación del 118% y después hablamos y del baja de consumo de carne, el aumento de las verduras, no sé si fueron a la verdulería esta semana. 5.000 pesos la lechuga, muy bien. 4.999 la mía. Te la voy a recomendar. Te la voy a recomendar. Sí, el otro día me decían Parque Chacabuco 7.000 pesos la lechuga, es decir, hay un descontrol tal. Cosas básicas, ¿no? Un tomate, una lechuga era como un pedacito de carne, tomate y lechuga era una dieta habitual en nuestro país, ya no. No podés comer eso, o sea, es algo. Entonces te dicen, un mes se recuperaron los salarios. Siento que el gobierno bombardea, cambia de tema todo el tiempo, entonces los peores momentos, fíjate, hace 10, 15 días, cuando el descalabro económico se empezó a hacer muy evidente, la falta de dólares muy evidente, te tiran régimen penal juvenil, estas leyes antimafia. No es que no sea importante el régimen penal juvenil, discutir ese tema. Sí, pero van distrayendo para cansar. Pero ellos lo hacen no porque le interese la situación de los pibes y pibas de nuestro país, porque no le entregan la comida, o sea que tampoco le importa si se mueren de hambre, sino porque te van como todo el tiempo metiendo en muchos debates. Entonces, por un lado eso. Por el otro lado, veo una sociedad que obviamente recibe el impacto de un gobierno tan feroz, pero el 44% no lo votó. Entonces, si no hay más expresión de ese 44%, que además no lo votó y creo que lo detesta a esta altura, porque es lo que me dicen en la calle, claro. No es culpa de la sociedad, sino de las direcciones políticas, sindicales, sociales. Se ha instalado mucho esto de que tal vez el ajuste lo tendríamos que haber hecho nosotros un poco, no le habremos dado mucho aire al feminismo, entonces culpa de que nos hicimos muy feministas. Bueno, todos esos sentidos comunes ayudan a Milei. Es así de terrible. Y cada vez que hubo una convocatoria clara, como la universidad, imagínense con Jacobiti, tampoco era el Che Guevara, era Jacobiti, que dijo un día, después votó todo, como votaron con Lustó, votaron todo, o sea, ningún problema en votar todas estas cosas del gobierno, pero un día dijeron que iban a defender la universidad pública, como si la universidad pública estuviese separado si los pibes comen, si tenés plata para pagar el colectivo para ir a la facultad. Yo ese ejemplo siempre lo pongo porque me acuerdo cuando vine a vivir a Buenos Aires, años 90, imagínense, hiperinflación, una cosa terrible, terrible. Me acuerdo que caminaba, para hacer el CBC caminaba, adelgacé como 10 kilos, porque no paraba de caminar, porque guardábamos el valor del boleto para después
tomarte un café, la hora que estabas cursando, cuando volvías. Y veo a los pibes haciendo lo mismo, ¿viste? Veo como esa historia repetirse, que te dicen... estuve en la Universidad General Sarmiento hace poco dando una charla y no, tuve que dejar de estudiar porque yo llevaba a mi hijo, lo dejaba en el jardín de infantes, me venía hasta acá a cursar y ahora tomarme un colectivo hasta el jardín de mi hijo, después venir a cursar a la facultad, salir corriendo para retirarlo. Y te vas dando cuenta como el tarifazo no es solamente un tarifazo, te desorganiza la vida. Claro. Te desorganiza la vida. Sí, el que se toma tren y bondi ya tiene el día perdido un montón de plata. Y en una familia que toma tu nena, toma tu hijo, tu pareja para ir a trabajar, vos empezás a contar cuánto gastaste en el día solamente de transporte y es una locura. Por eso digo, cuando hay convocatorias claras, aunque sea por un punto como fue la de la universidad, y muy importante, aunque yo creo que no se puede desligar la universidad del conjunto de la problemática social, hubo respuesta. Sí. Hubo. En el paro de enero hubo respuestas. Cuando las mujeres salimos el 8 de marzo hubo respuesta. Acá el tema es cómo se dan un plan de lucha serio para enfrentar este gobierno. Y yo creo que no porque te hagas el muertito como hacen algunos animales, vieron que a veces para escaparse tienen mecanismos de fingir estar muertos para que no los ataque otro depredador. Bueno, eso no rige en la vida social. Acá vos le dejás tiempo a Milei, no luchás, no salís a pelear y el tipo avanza. Porque no es Milei. Claro. Milei es una anécdota, es alguien que lo van a usar y cuando no lo sirva más lo va a descartar. Acá está el capital financiero internacional, están Caputo, Sturzenegger, sus voceros de siempre, haciendo negocios con mayor o menor éxito para algunas grandes patronales, pero el capital financiero sabe lo que está haciendo. De hecho, dicen que son los que están manejando ¿por qué no se devalúa? Aunque hay otros sectores burgueses que le están pidiendo devaluación, porque ellos tienen armada ahí una bicicleta, por decirlo sencillamente, que necesitan que el dólar siga en estos valores. Entonces... Y a la vista, ¿no? Porque yo siempre pensé que podían estar Sturzenegger de Caputo a la sombra. No. Ni siquiera tuvieron el decoro. No. Acá te los traje otra vez. Es como, me estás jodiendo. En lo que dice Flora, hay un dato. Durante muchos años en la Argentina, los sueños de la derecha, sueños inconfesables, se guardaban en un cajón. Si los tipos lograban una cuotita de poder, por ahí el primero fue Sogaray con Menem, nunca lo soñó, tuvo más poder que con las dictaduras militares, y después a través del voto el macrismo, Milei. Pero hoy hay obscenidad. No hay nadie a la sombra. En la campaña, ponele entre Milei Villarruel, Larreta y Bullrich, vamos a las PASO, era ver quién reprimía más. Sí. Quién era el que mataba mejor, quién era el que te quitaba más derechos. Y ese dato era medio nuevo en la Argentina. Veníamos de la Revolución de la Alegría, en la última aparición de la derecha ganando una elección. Y en esta era ver quién era el más malo. Sí. Por ponerle un título. Y sin embargo... Es muy interesante lo que decís, porque podemos estar viviendo algo igual. Alerto, lo que yo veo. A ver. Ojo con naturalizar esos sentidos comunes de la derecha. Se había instalado todo el último tiempo que el problema en la Argentina era el piquete, el que te corta la calle, en que no te dijera... Eso se había hecho sentido común. Ojo con naturalizar esas cosas. Ojo con hacer chistes que te resulta graciosa Villarruel y que no sé qué, y que los tiene agarrados a los otros. Ojo con estar promocionando a Trump, Netanyahu, como que son tipos, que se la juegan por sus países, porque esos sentidos comunes se instalan, algunos lo llaman batalla cultural, pongámosle el nombre que quieran, no es una pelea político-ideológica que, podemos denominarlo batalla cultural, sentido común, pero para que sean comunes necesitan un grado de instalación, necesitan barrer las propias fronteras. Por eso está bien lo que vos decís, porque en algún momento fueron reductos de la derecha. Reprimir y reivindicarlo era un reducto de la derecha. Cuando vos ponés ministros que reprimen, cuando vos ponés personajes que reivindican eso, o que te ponen a Trump, por poner el nefasto que vuelve a ser actual, como modelo, etcétera, etcétera, ojo, porque eso va calando a la sociedad. Por eso insisto con lo de las mujeres. Claro. Insistir con que hubo un problema de haberle dado mucho aire a las mujeres, dejamos correr muchos feminismos, a los sectores populares no les gusta. No, lo que pasó es que le diste mucho aire al Fondo Monetario, que en el Congreso se votó el acuerdo con el fondo que había traído Mauricio Macri. ¿Por qué no pones el eje ahí? ¿Cómo que el problema fuimos las mujeres que peleamos por nuestros derechos?
¿No te parece que sería un balance bastante más real de lo que estamos viviendo? Sí. Bueno, ahí es donde tenemos un país casi en los límites de las redes sociales, ¿no? Como si fuera todo una especie de... Cuando lo escuché hablar del tema Irán, ¿no? Y cuando llegó la respuesta del gobierno a lo que publicó un diario iraní, que supuestamente un poco es el órgano extraoficial del gobierno de Teherán, yo veía a un tipo jugando una tarde al TEG, ¿no? O en un videojuego, respondiéndole a Irán desde una irresponsabilidad, pero absoluta, y tengo ese temor de que todo se transforme en un microclima de redes y de videojuegos, ponele. Sí. Y un país es otra cosa. Pero para mí se empieza a transformar en peligroso cuando, como te digo, esas ideas no se combaten, sí, se convalidan, sí, claro, se legitiman. Son liberadas. Sí. O, como me dijo una vez un periodista, que estuvo muy bien, que me lo reconozca, me dijo, yo hice consumo irónico con mi ley. Consumo irónico. Y está bien. Lo terminás humanizando mucho. Claro, y lo veo estos días con Villarroel, por eso estoy un poco alarmada. Sepan sí. que Villarroel no es que nos empezó a atacar ahora, yo tengo tweets donde Villarroel me ataca desde el 2015. Sí. Sí. Villarroel, Larrabure, que ahora lo metieron en el ministerio. Mirá lo que fueron a buscar, ¿no? Claro, yo defendía a Miguel Bonazo, Larrabure intentaba involucrar a Miguel Bonazo, a Horacio Berbisky, no me acuerdo qué más, buscó como personas muy resonantes en la causa penal por la muerte de su padre. Sí. Entonces dijo, elijo a 3, 4 que sean muy conocidos, y bueno, me tocó representar a Miguel en ese momento, y bueno, no me lo perdonó, por supuesto. Lo mismo pasó en la causa Rucci y tantas otras que dan vuelta, pero los están como reviviendo, sacando. El problema no es que lo haga la derecha, el problema es cuando vos empezás a encontrar señales benéficas, valentía, cómo se la juegan en esos personajes. Entonces, ojo, porque haciendo chiste contra las mujeres no creo que demos vuelta a esta situación. Ojo, porque colgándote un montón de crucifijos en el pecho no creo que demos vuelta a esta situación. No, claro. Acá lo que hace falta es organizar un plan de lucha serio para enfrentar este gobierno, para torcerle el brazo a este gobierno. No es fácil, está el Fondo Monetario detrás, está el capital financiero internacional detrás, pero tenemos la fuerza. Argentina tiene poderosos sindicatos, tiene poderosos movimientos sociales. Las mujeres hemos sabido desarrollar poderosos movimientos en la calle, y creo que eso es lo que hay que discutir. ¿Cómo enfrentamos seriamente a este gobierno?